Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos que están en sintonía de su programa La Biblia Dice? Quien habla para ustedes, su hermano y amigo David Ramos, licenciado en Teología. El día de hoy vamos a hablar del tema la Santa Cena. La Santa Cena del Señor es una ordenanza establecida por Cristo Jesús en la víspera de su muerte. En la víspera de su muerte y expiación. Este acto solemne consiste en la participación de la congregación de cristianos del pan y del fruto de la vid, que todos saben que es el vino, como símbolos del cuerpo y la sangre del Señor. La iglesia tradicional cree en la transustanciación, que significa que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo en el momento de la comunión, en el momento de la Santa Cena. La institución de la Cena del Señor. Este acto fue instituido por Jesús en el aposento alto de Jerusalén durante sus últimas horas con sus discípulos, previas a su muerte. Todos saben que Jesús, un día antes de ser crucificado, aproximadamente el día jueves, reunió a sus discípulos y les mandó a preparar una cena parecida a la cena de la Pascua, donde partieron pan y tomaron vino. Y Jesús dio una orden, dijo: haced esto en memoria de mí. Eso aparece en Mateo 26, 17 al 29, Marcos 14, 12 al 25, Lucas 22, 7 al 23 y Juan 13, 21, 30. También en 1 Corintios 11, 23 al 26, que habla de tomar la cena de manera indigna. Todos esos textos usted puede revisarlos, ya que el video puede reproducirlo varias veces para poder ir buscando cada uno de esos textos, ir aprendiendo más acerca de la palabra del Señor. No los leo todos porque entonces la enseñanza se iría muy extensa. Como decía un predicador, pues, que invitaron a predicar a un hermano, un evangelista, y le dijeron que solamente tenía 20 minutos para predicar. Pasaron 20 minutos, pasaron 30 minutos, pasó una hora y el hombre evangelista seguía predicando. El pastor bajó los tacos y le quitó la luz, y el pastor y el evangelista siguió predicando. Entonces, eso quiere decir, hermanos, que es mejor dar una enseñanza que no sea tan extensa, porque si nos extendemos demasiado, pues podemos de pronto cansar al oyente, a la persona que está viendo el video, que está escuchando la palabra, y es mejor que la misma persona pues investigue acerca de lo que se está diciendo y no dárselo todo masticadito. Para eso la Biblia dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tienes la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Entonces, la Cena del Señor es una de las ordenanzas, al igual que el bautismo, se practica constantemente en la iglesia, así que ustedes siempre oyen al pastor hablando acerca de 1 Corintios 11, 26, donde habla acerca de la orden del Señor, de recordar esa muerte, esa vida, muerte y resurrección de Jesucristo, y conectarnos con Él en comunión, o sea, estar ligados a Él para poder esperar entonces la resurrección de los muertos. Entonces Jesús ordenó que fuera observada por la iglesia como recuerdo de su muerte. Hacer esto en memoria de mí. Este es un acto que anuncia la liberación del creyente del pecado. Eso lo dice Romanos 3, 25, 26 y Hebreos 9, 15, 17. Nosotros
somos pecadores, pero a través de Jesucristo podemos tener el perdón de nuestros pecados. Él mismo llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario. Entonces Él nos libera del pecado y de la muerte. Entonces, con la Santa Cena pues recordamos ese sacrificio de Jesús, que no fue en vano, fue para nuestra salvación, pero también recordamos que la venida del Señor está cada día más cerca. Es un acto por el medio del cual nos identificamos con un nuevo pacto y una nueva naturaleza. Eso está en Corintios 3, 6 y 2 de Pedro 1, 4. ¿Por qué un nuevo pacto? Pues antes, en el Antiguo Testamento, estaba el pacto que Dios dio a Abraham. Entonces ese está en la dispensación antigua, y entonces ahora en la nueva dispensación, entonces en la dispensación de la gracia, anteriormente la dispensación de la ley, ahora estamos en el tiempo de la gracia. Ciertamente no quiere decir que la ley entonces ya no sirve para nada, no, porque el Antiguo Testamento se entrelaza con el Nuevo Testamento y confirma lo que hay en el Nuevo Testamento. Si en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento quedaría sin base. Entonces el Antiguo Testamento es el que refuerza y afirma los conocimientos del Nuevo Testamento. Entonces por eso es un nuevo pacto. El nuevo pacto que por medio de por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios que nos da la vida eterna. Entonces estamos en el nuevo pacto que Jesús ha hecho con nosotros, el Cordero, que como dije viene de los rediles de Israel, el Cordero de la Pascua que quita el pecado del mundo. Y entonces ahora ya no necesitamos sacrificios, ni necesitamos entregar cosas para obtener la salvación, sino solamente necesitamos creer en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. Más nada, no necesitamos más nada, y de esa manera ya recibimos la gracia de Dios y el perdón de nuestros pecados. Entonces la cena del Señor es recordar eso, recordar que Jesús vino a la tierra, nacido de la Virgen María, del cielo, vino a posar en el vientre de María, nació, vivió con nosotros, estuvo 3 años de ministerio, aunque vivió 30 años en la tierra, pero su ministerio lo empezó a los 30 años, terminó a los 33 y nos dio sus enseñanzas. Entonces fue crucificado, fue tratado como malhechor, como un delincuente, fue crucificado en la cruz y fue muerto, murió, y al tercer día resucitó de entre los muertos, tal como lo dijo, que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estaría el Hijo del Hombre, que quería decir él mismo, o sea, Jesucristo, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Quiere decir que en el infierno pues estaría ahí, pero resucitaría de entre los muertos. Estaría incluso se dice que Jesús posiblemente estuvo en el infierno y rescatando personas allá también, porque no sabemos, porque esas cosas le pertenecen a Dios. Como decía un predicador, yo no conozco todos tus misterios, pero lo único que sé es que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. Con eso me basta para creer y ser salvo. Porque hay muchos misterios en la Biblia que no podemos entender y que nunca vamos a entender, pero lo que sí podemos entender es que Cristo murió por nuestros pecados
y ahora vive para darnos vida y vida en abundancia. Y si Él vive, pues nosotros también vivimos. Y si Él resucitó de entre los muertos, pues nosotros también resucitaremos de entre los muertos o seremos levantados con el Señor el día del rapto. La cena del Señor es una señal de vida espiritual y una expresión de la comunión que debe caracterizar a los miembros del cuerpo de Cristo. Es decir, estamos unidos en comunión con Cristo a través de la cena del Señor. Eso lo dice 1 Corintios 10, 16, 17. La cena del Señor es un acto profético con el cual se anuncia la segunda venida de Cristo. Entonces nosotros no solo recordamos su muerte, sino también anunciamos su resurrección. A través de el pan y el vino, nosotros recordamos que el símbolo del cuerpo y la sangre que fue derramada por los pecados de toda la humanidad. Una ordenanza para todo creyente. Este acto debe ser observado por todo creyente bautizado, miembro de la iglesia como parte de la familia cristiana. En la mayoría de las iglesias, pues para poder participar de la cena del Señor, para poder estar en comunión con Dios en la cena del Señor, necesitamos estar bautizados. Si no, en la mayoría de congregaciones no le permiten a miembros no bautizados recibir la cena del Señor. Sin embargo, si nosotros hemos sido bautizados en una iglesia que no es la iglesia donde se está impartiendo la cena del Señor, sí nos permiten participar de la cena, porque sí estamos bautizados, pero no en esa iglesia. Entonces, después que se corrobore de que sí hay bautizo, entonces podemos participar de la cena del Señor. Todo creyente debe estar consciente de este acto solemne antes de participar de él. Es decir, debemos tener un corazón arrepentido a Dios, debemos meditar y, como dice la palabra del Señor, no debemos tomar la cena indignamente. Eso lo dice en 1 Corintios 11, 27, 29. Por eso en la celebración de la Santa Cena, pues siempre hay un momento de adoración y también de meditación interna, de que podamos reflexionar acerca de nuestros pecados, de nuestras faltas. Debemos aceptar y reconocer que somos pecadores, y ese es el principio. Pues cuando ya aceptamos que somos pecadores, pues empezamos el proceso de restauración, de levantamiento de nuestra vida a una vida nueva, un nuevo nacimiento. Así como el bebé está en el vientre de la madre por 9 meses y empieza a formarse todo su cuerpo, y después viene el nacimiento. Bueno, así nosotros al aceptar a Jesucristo, pues ya hemos nacido, o sea, ya no estamos en el proceso de formación, ya hemos nacido, y cuando el bebé nace hay que empezar a enseñarle todas las cosas. Por eso es que nosotros, cuando somos nuevos creyentes, estamos apenas afianzándonos en la fe cristiana, pues tenemos que empezar a aprender, a entrar a cursos de la palabra de Dios para instruirnos, para aprender cada día más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el pan sin levadura representa el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo, quien nos vivifica, el cuerpo de Cristo. El fruto de la vid entonces representa la sangre de Cristo, la cual nos limpia de todo pecado. En Juan 6:48 es que habla del pan, 6:48, 51, y también Lucas 22, 20 habla acerca del fruto de la vid, que es el vino. Hay iglesias cristianas donde la Santa Cena no reparten vino.
bueno, reparten gaseosas, reparten otro tipo de cosas, pero lo que es bíblico es que sea vino. Ahora, si usted no quiere que el vino sea, digamos, fermentado, que tenga alcohol, pues en los supermercados venden vinos que no contienen alcohol. Es decir, venden jugos de uva, que es lo que es el fruto de la uva, que sirve para la Santa Cena porque no tienen alcohol. Es decir, nadie se va a alcoholizar, aunque el porcentaje de vino que he recibido en la Santa Cena siempre es poco, un vasito pequeño. Sin embargo, hay algunos que le dan unos vasos grandes, a los que son líderes y todo eso, pero la gran mayoría lo que toma es un vaso pequeño de vino. Entonces, el partimiento del pan, eso lo habla en Hechos 2:42. En realidad, la Santa Cena es algo muy común en las iglesias y todo el mundo conoce acerca de este tema. La comunión en 1 Corintios 10:16, es decir, estamos en comunión con Cristo, estamos unidos a Cristo y lo celebramos con una cena. Lo celebramos con una cena con Él, porque así como nosotros cenamos con Él aquí en las iglesias, así cenaremos con Él en el cielo cuando seamos levantados de esta tierra. La mesa del Señor, 1 Corintios 10:22, es decir, estamos todos preparamos la mesa del Señor, porque en el cielo también va a ser preparado una mesa para que todos se sienten, pues aunque la Biblia dice que Jesús dijo que los apóstoles del Señor, los 12 apóstoles del Señor, a excepción de Judas, que estuvo ahí en la Santa Cena, pero después traicionó a Jesús. Eso quiere decir que hay personas que pueden tomar la Santa Cena y eso no quiere decir que van a hacer lo bueno, porque mire que Judas tomó la Santa Cena y después fue y traicionó a Jesús. Entonces, en las Escrituras no se especifica. Bueno, entonces los que participaron de la Santa Cena ahí con Jesús, Jesús le dijo, no participaré del fruto de la vid hasta que esté, y ustedes se sentarán conmigo. Es decir, parece ser que allá en el cielo, pues los apóstoles se sentarán a juzgar a las 12 tribus de Israel. Parece ser que ellos son los únicos que podrán hacerlo, los 12 apóstoles del Señor, a excepción de Judas, que fue reemplazado. En las Escrituras no se especifica con qué frecuencia debe celebrarse la Cena del Señor. Ahora bien, eso yo lo voy a decir ahorita más adelante. Lo recomendable es celebrar la Cena del Señor cuantas veces sea posible, o por lo menos 2 veces al año. Todos sabemos que la mayoría de iglesias se celebra la Santa Cena el primer domingo de cada mes, pero ya vamos a hablar de eso. La iglesia local debe establecer en su calendario de actividades la frecuencia con que se va a realizar esta ordenanza de la Santa Cena. La actitud de los que van a participar de la Santa Cena, ¿cuál debe ser? El creyente debe acercarse a la mesa del Señor con reverencia, ya que se trata de un acto solemne ordenado por nuestro Salvador, que recuerda la vida, muerte, resurrección y anuncia su segunda venida. Debe haber una actitud de profunda meditación y adoración al Señor, meditación en lo que referente a nuestros pecados y nuestras faltas. Y si hay alguno enojado con algún hermano, es el momento de pedirle perdón para poder participar de la Santa Cena en paz. Debemos participar de la Santa Cena del Señor con una actitud de gratitud por el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario, es decir, en agradecimiento. Señor, gracias. Recordar ese sacrificio de Jesús con agradecimiento, dándole gracias al Señor por lo que Él hizo. Participación digna, tener plena conciencia de lo que el acto significa. No hay que hacerlo como una rutina o como si fuera una ceremonia más, sino hay que hacerlo de verdad, de corazón, creyendo en realidad de que estamos participando con Jesús en esa cena, porque Él dijo, donde hay 2 o 3
que se reúnen en mi nombre, ahí estaré con nosotros. Entonces, cuando estamos en la Santa Cena, pues yo creo que el Señor también está ahí compartiendo la cena con nosotros, como estuvo con los 12 apóstoles. Entonces, en 1 Corintios 11, 27, 34 es donde siempre se menciona de participar de la Santa Cena de manera indigna. Es peligroso participar de la Cena del Señor indignamente o desordenadamente, como lo especifica Pablo. Entonces, cuando habla del desorden, está hablando por eso de que debe ser un creyente bautizado. Sin embargo, pues hay iglesias que permiten que la Santa Cena la reciban personas no bautizadas. Pero la gran mayoría de iglesias debe ser bautizado. Entonces, la Santa Cena también es conocida como la comunión. Se celebra en muchos lugares y se celebra el primer domingo de cada mes. Vamos a ver por qué se celebra el primer domingo de cada mes. Resulta que el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo fue un evento histórico crucial donde se definió muchos aspectos de la doctrina cristiana. Aunque no se estableció específicamente la frecuencia de la celebración de la Santa Cena, sí se abordó aspectos relacionados con la comunión del vino y el pan. Entonces, en ese concilio de Nicea se definió la naturaleza de Cristo. El concilio afirmó la divinidad de Jesucristo, lo que implicó la importancia de la Santa Cena como una ordenanza que representa el cuerpo y la sangre. La celebración dominical. El concilio estableció que los domingos serían días de reunión y adoración para los cristianos, lo que incluye la celebración de la Santa Cena. Entonces, en el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, fue que establecieron que el domingo fuera el día en que se recibía la Santa Cena. Entonces, la gran mayoría de iglesias se han reunido o se han puesto de acuerdo para que sea el primer domingo de cada mes. Por eso que ustedes ven que el primer domingo de cada mes casi todas las iglesias celebran la Santa Cena. Entonces, es ahí donde viene ese digamos así, ese dogma, ese orden de las cosas. Hay cosas que de pronto no aparecen específicas en la Biblia, pero los cristianos se ponen de acuerdo para establecer el orden de cómo se deben hacer las cosas. Entonces recuerden que doctrina es lo que enseña la Biblia tal cual como lo dice. Eso es lo que es doctrina, lo que la Biblia dice. Pero dogma es lo que le enseña la iglesia. Y a veces lo que enseña la iglesia pues no lo dice específicamente la Biblia, pero se hace para llevar un orden, para hacer todas las cosas en orden, decentemente y en orden. Entonces, hay muchos textos que hablan acerca de la comunión. Entonces, todos sabemos que en la Reforma, Juan Calvino y Martín Lutero, todos ellos fueron partícipes de la Santa Cena y fueron los que empezaron a predicar acerca de que la Santa Cena, es decir, el pan y el vino, era un símbolo o es un símbolo del cuerpo y de la sangre de Jesús. Y el significado, dice Calvino y Martín Lutero, que es que nos recuerdan, es el recuerdo de la muerte y resurrección de Jesús, es lo que nos une con Dios y con la comunidad cristiana. Por eso es que le llaman comunión, es decir, nos une con Dios y nos une con la comunidad y con Cristo. Es también un momento de renovar nuestra fe, es decir, pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, restaurar nuestras vidas y avanzar, seguir adelante. Es la nueva alianza con el Señor, es a través de la gracia, porque no hay nada que podamos hacer
para poder ser salvos, sino a través del regalo de Dios. Entonces el pan, según Calvino y según Martín Lutero, significa o es el símbolo del cuerpo de Cristo, y el vino el símbolo de la sangre de Cristo. Entonces, vamos a ver algunas cosas importantes aquí. La Santa Cena normalmente se hace abierta, pues todos pueden participar. Sin embargo, se hace una hincapié de que no se debe participar de manera indigna, y que aunque yo nunca he escuchado en una Santa Cena que el pastor diga, bueno, los que no son bautizados ya saben que no pueden participar de la Santa Cena. Eso nunca lo he escuchado, pero sí he escuchado que dicen que no se debe tomar la Santa Cena de manera indigna. Ok, entonces vamos a hablar algunas cosas aquí importantes, que son unos datos interesantes que yo veo aquí en la Santa Cena. Por ejemplo, Jesús celebró la Santa Cena el día jueves, un día antes de su crucifixión. Quiere decir que nosotros deberíamos celebrar la Santa Cena el jueves, pero la celebramos los domingos. Bueno, porque el domingo fue el día del Señor. No la celebramos el día que la celebró Jesucristo, porque ese día fue el día de la angustia de Jesús, que lo agarraron, lo metieron preso, se burlaron de él, lo golpearon. Pero sí lo celebramos el domingo, que él fue el día que resucitó de entre los muertos, el primer día de la semana según el calendario judío. Entonces, otro dato interesante: los cristianos celebramos la Santa Cena el primer domingo de cada mes, según lo que estableció el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, y decidieron que debía participar solo miembros bautizados y en comunión. Eso lo decidieron ahí cuando estaban reunidos. Otro dato interesante es que los cristianos creemos que es un símbolo tanto el pan como el vino. La iglesia tradicional cree en la transubstanciación, que es que el cuerpo se convierte en el cuerpo de Cristo y la sangre se convierte en la sangre de Cristo en el momento de la comunión. Los cristianos protestantes creemos que es un símbolo, no se convierte. De todas maneras, el Señor Jesús sí está con nosotros, porque la Biblia dice: donde hay dos o tres, Él está en medio de nosotros. Y en medio de la comunión, en medio de la Santa Cena, ahí está el Señor, porque Él dijo: donde hay dos o tres, allí estoy. Significado. ¿Cuál es el significado? Recuerdo de la muerte y resurrección de Jesús, la unión con Dios y la comunión cristiana. Renovación de la fe y la alianza nueva y eterna, que es el nuevo pacto con Jesucristo, a través de un regalo de Dios, que es por gracia que somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la Santa Cena, nosotros participamos de ella. Hay cuestiones de la Santa Cena que no son 100% de la Biblia, pero las hacemos para que haya un orden. Por ejemplo, esa parte de que se toma la Santa Cena el día domingo, eso no lo establece la Biblia, no está como doctrina, pero sí está como un dogma de la iglesia para llevar un orden. Eso de que debe ser un cristiano bautizado tampoco lo dice específicamente la Biblia, pero dice que no debe tomar la cena de manera indigna. Quien habló para ustedes, su hermano y amigo David Ramos, en su programa La Biblia Dice.